Bueno, vamos a aprender el ensamble de una manga. Aquí tengo ya cortadas las dos mangas. Este es el delantero. Están las dos partes del delantero, el posterior, las dos partes del posterior. Y voy a aprovechar esta muestra para ensamblar cruce de botón postizo. El delantero ya se le descontó lo que corresponde para poder ensamblarle el cruce del botón postizo. Bueno, aquí está el posterior. Vamos a cerrar el centro posterior. Vamos a armar las pinzas. Vamos a darle acabado al centro posterior. Listo el posterior. Delanteros. Aquí están los dos lados del delantero. Tenemos derecho y derecho. Primero cerramos las pinzas. Tomamos uno de los dos lados primero, lo ponemos por el revés y juntamos con el derecho de la pechera. Revés de la prenda con derecho de la pechera. Vamos a coser respetando margen de costura, rematando al iniciar, igualando borde con borde. De igual manera hacemos con el otro lado. Nos venimos por el derecho de la prenda y recostamos las pestañas de la costura hacia adentro de la pechera. Doblamos 1 centímetro en el otro lado de la pechera. Para ubicar este borde del doblez sobre la costura. Y con un pespunte al 16avo cerramos la pechera. Vamos igualando el bordecito del doblez y lo vamos igualando encimita de la costura. De igual manera hacemos con el otro lado. Vamos a pasar un pespunte al 16avo por este bordecito para asentarlo mejor. De este modo ya tenemos listo el delantero preparado para marcar los ojales y ubicar los botones. Vamos a unir el delantero con el posterior por hombros. Aquí tenemos el posterior, juntamos derecho del posterior con derechos del delantero y vamos a coser en hombros. Entonces, igualando bordes, respetando margen de costura, rematando al iniciar y rematando al terminar. De igual manera con el otro hombro. Vamos a darle acabado a los hombros para plancharlo hacia el posterior. De este modo ya tenemos lista la blusa, ya tenemos el posterior, ya planchamos, ya en el delantero asentamos los hombros planchados hacia el posterior. Vamos a ensamblar manga. Entonces, derecho de la manga, derecho, vamos a buscar el delantero. Aquí le he hecho el piquete. Quiere decir que esta manga correspondería a este lado. Ubicamos derecho de la manga contra derecho de la blusa
Y cosiendo por el lado de la blusa vamos a ir uniendo bordes. Vamos a juntar el costado de la manga. Miren, así está la cabeza de la manga aquí arriba. Este es el costado y este es el costado de la blusa. Costado de la blusa, sisa, hombro, escote, centro delantero. Costado de la manga, cabeza de manga, costado y rueda. Entonces vamos a juntar los dos costados y vamos a ir deslizando, igualando bordes de la sisa de la blusa. La sisa de la blusa va a ir igualando borde con la cabeza de la manga. Vamos a ir sosteniendo con el alfiler. Vamos a ir estirando muy poquitico la sisa de la blusa y embebiendo muy poquitico la cabeza de manga. El proceso de embeber es este: alamos la blusa y la manga es como si la deslizáramos un poquitico hacia atrás, de tal manera que la manga va a quedar con un poquitico de fueguito, pero poquito, que no vaya a quedar arrugado tampoco. Si se dan cuenta que la sisa está un poquito templadita, estiradita, y la manga está un poquito flojita, eso se llama embeber. Y aquí llegamos al otro costado. Deben coincidir los bordes de esta manera. Iniciamos en el costado y terminamos en el costado. Vamos a ir cosiendo por el lado de la blusa, es decir, la manga va a quedar por debajo y vamos a ir cosiendo que la blusa quede encima. Rematamos al iniciar, vamos soltando el alfiler y vamos teniendo mucho cuidado de igualar bordes, siempre respetando el margen de costura. Si igualamos bordes, y rematamos al terminar. De esta manera nos quedó puesta la manga en la sisa, o nos quedó ensamblada la manga en la sisa. Así la vemos por el revés y así la veríamos por el derecho. De este modo le dimos acabado a la costura de unión de la blusa con la manga. También le di acabado al borde, al dobladillo de la manga. Vamos a planchar, se plancha hacia la manga. De esta manera se plancha esa costura. Entonces vamos a ir planchando de este modo. Para cerrar costados, juntamos la unión de la manga y la blusa. Hacemos coincidir esa unión tanto en el delantero como en el posterior. Y cosemos respetando margen de costura. Rematamos al iniciar, igualando bordes. Y rematando al terminar. De igual manera hacemos en el otro costado. Ahora vamos a darle acabado al costado para planchar hacia el posterior. Se dobladillaron las mangas. Ahora vamos a planchar los costados y el dobladillo. Los costados los planchamos hacia el posterior
De este modo nos queda terminado. En este ejercicio vamos a ensamblar sesgos, dos formas de ensamblar sesgos, sesgo interno y sesgo postizo. Vamos a aprovechar el ejercicio también para ensamblar la pechera cruce de botón seguido. Este fue el patrón que utilicé para el ejercicio de patronaje. Este está trazado a media escala. Esta es la pechera de cruce de botón seguido. Aquí tenemos identificado el centro de la blusa y de la mitad del centro o del centro frente hacia un lado, mitad de la pechera, y de la mitad del centro hacia el otro lado, la otra mitad de la pechera. Doblando de esta manera, teniendo en cuenta el margen de costura para poderle dar acabado. Entonces, para el ejercicio yo lo corté a escala real. Aquí tengo eso mismo, este sería el revés. Aquí tiene adherido el interlón fusionable. El interlón debe comprender el ancho de la pechera, que son 3 centímetros, y el refuerzo, que son los otros 3 centímetros, que es la parte que queda reforzando. Este sería el margen de costura del que les hablé. Por acá cosemos con un pespunte al 16avo. Este sería el revés de la prenda y de esta manera quedaría por el derecho. Exactamente así en los dos lados. Bueno, aquí está el posterior. Cerrar el centro posterior y luego vamos a unir por hombros, un lado y el otro lado. Los sesgos los vamos a ubicar en las sisas. En una de las dos sisas vamos a poner sesgo interno y en la otra sisa vamos a poner sesgo postizo. Para el sesgo interno requerimos margen de costura. Este ya la tiene proyectada, el margen de costura en la sisa. Pero para el sesgo postizo no requerimos margen de costura. Se corta la sisa, hablando solo de las sisas, que es en donde voy a ensamblar el sesgo postizo. Entonces, lo que es el contorno de sisa se corta a ras. Si comparamos con el otro lado, nos damos cuenta que uno de los dos sí tiene proyectado margen de costura y el otro no, ¿cierto? Entonces, en este que no tiene, aquí le hice una marquita para poder identificar cuál de las dos sisas no está con margen de costura, que es en donde vamos a ensamblar el sesgo postizo. Bueno, aquí ya tenemos armada una parte de la blusa, ya tenemos listo el posterior, ya planchamos, ya unimos de hombros, planchamos hacia atrás. Vamos a cerrar la pechera teniendo doblado el centímetro que corresponde a costura. Por el revés vamos a pasar un pespunte al 16avo. Exactamente lo mismo vamos a hacer con el otro lado. Vamos a pasarle pespunte en el borde para sentarlo mejor. De este modo nos queda lista la pechera o cruce de botón seguido y vamos a proceder a ensamblar sesgos. Entonces, vamos a medir el contorno de la sisa para poder saber aproximadamente qué tanta longitud de sesgo necesitamos. Existen sesgos comerciales que compramos en los almacenes de adornos que vienen por metros. Este, por ejemplo, está hecho en una tela que se llama satín. Si abrimos el sesgo, es decir, si le desdoblamos los bordes, está midiéndonos 3 centímetros de ancho. Este es en otro material que es en opal. Este, si lo desdoblamos, nos mide 3 centímetros y medio de ancho. Ellos vienen de diferentes anchos, de diferentes materiales, pero yo les voy a enseñar a sacar sesgos directamente desde la tela. Necesitamos necesariamente que el tejido en donde vamos a cortar o al que le vamos a cortar el sesgo sea en tela convencional de tejido plano, es decir, que tenga hilo de tela y que tenga trama de tela. Hilo, través, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Hilo, nos damos cuenta que las telas están construidas o están tejidas por un hilo
que viene en esta dirección y por otro hilo que atraviesa en dirección contraria. Entonces, de esta manera vienen tejidas las telas de tejido plano, hilo y través. Para sacar los sesgos debemos cortarlos de manera diagonal. Si nos damos cuenta, esta tela no estira al hilo ni tampoco estira al través porque es un tejido rígido. Pero si hacemos un corte de manera diagonal, ella va a tener cierta elongación. Cede. Entonces, de esa manera el tejido nos permite ensamblarlo en una sisa, por ejemplo, que tiene un espacio curvo, nos ayuda a dar la forma. Entonces, medimos las dos sisas y determinamos que necesitamos una tira de 50 centímetros de larga para cada una. Una de las dos sisas tiene margen de costura, que es en donde vamos a ensamblar el sesgo interno, y la otra sisa no tiene margen de costura, que es en donde vamos a ensamblar el sesgo postizo. Para el sesgo interno necesitamos que la tira tenga 3 centímetros de ancho aproximadamente. Para ensamblar el sesgo postizo vamos a necesitar que la tira tenga aproximadamente 4 centímetros de ancho. Si medimos este sesgo, nos alcanza porque mide un poquitico más de 50 centímetros, entonces este nos alcanza para la sisa del sesgo interno. Sesgo en este caso de 3 centímetros de ancho. Este otro trozo de sesgo nos mide únicamente 40 centímetros. Entonces vamos a añadir, cortando otro trozo del mismo ancho, y para hacer la unión o añadir el espacio debemos hacer un corte en diagonal. De esta manera trazamos el corte en la otra parte, que es en donde añadiremos. De esta manera quedan los dos cortecitos. Entonces vamos a añadir de este modo, vamos a coser por acá, así. Ya cosimos con la costura bien pequeñita. Esto se cose con una costura por ahí de 1.5-2 de largo de puntada, rematando al iniciar y rematando al terminar. Vamos a quitar esta puntica, esta otra puntica, y abrimos la costura. De este modo nos queda añadido. Ya obtuvimos un sesgo más largo. Vamos a medir la cantidad que necesitamos. Entonces vamos a cortar 50 centímetros. Ya tenemos preparados los dos sesgos, el que tiene 4 centímetros de ancho y el que tiene 3 centímetros de ancho. Vamos a ensamblar primero el sesgo postizo, el que tiene 4 centímetros de ancho. Iniciamos juntando revés de la prenda, esta es la sisa que no tiene margen de costura, revés de la prenda con derecho del sesgo. Iniciamos por uno de los dos costados y cosiendo a 1 centímetro del borde, igualando borde del sesgo con borde de la sisa, vamos a ir alando un poquitico el sesgo. Vamos a ir cosiendo a 1 centímetro sin haberle proyectado margen de costura. Dese cuenta que aquí en esta sisa no programamos margen de costura, pero sí estamos cosiendo a 1 centímetro del borde.
vamos alando muy poquito. El sesgo se va alando un poquitico, se va estirando y va haciendo coincidir borde del sesgo con borde de la sisa. Rematamos. Vamos a venirnos por el derecho y lo que va a hacer el sesgo es forrar el borde de la sisa, ¿sí? Por eso fue que no le dimos margen de costura. Entonces simplemente vamos a doblar 1 centímetro. Recuerde que cosimos a 1 centímetro del borde. Nos venimos ahora por el derecho y doblamos 1 centímetro también. 1 centímetro, y haciendo coincidir este borde, este doblez con la costura, vamos a ir forrando el borde de la sisa. No le hemos descontado nada porque el borde de la sisa va a quedar tal cual como es. Sesgo postizo lo que hace sencillamente es forrar ese bordecito sin descontar nada. Entonces vamos doblando 1 centímetro y vamos haciendo coincidir este doblez con la costura. Lo vamos a ir ubicando bien encimita de la costura. De esta manera queda ensamblado un sesgo postizo. Habiendo cortado una tira de 4 centímetros, obtenemos un sesgo de 1 centímetro de ancho, ya ensambladito. Vamos a ensamblar en la otra sisa el sesgo interno, para lo cual cortamos una tira de 3 centímetros de ancho. A diferencia del sesgo postizo que iniciamos cosiendo por el revés de la prenda, este se cose por el derecho de la prenda, juntando derecho del sesgo con derecho de la prenda. Igualamos bordes y cosemos a 1 centímetro de acuerdo al margen de costura que programamos en la sisa de la prenda. Vamos estirando también, alando un poquitico el sesgo. Vamos igualando bordes. Rematamos al final. Y hacemos asentamiento de costura. Es decir, llevamos las pestañas de costura hacia el lado del sesgo. Con un pespunte al 16avo. Piqueteamos. Ahora cerramos costado, juntando derecho con derecho, haciendo coincidir los bordes, sosteniendo mediante un alfiler para que no se nos corra y haciendo coincidir los bordes en costado. Rematamos. Al iniciar y respetando margen de costura. Rematando al terminar. Con este modo de ensamblar el sesgo podemos hacer que el borde de él quede entalegadito. Para eso vamos a juntar derecho con derecho con el sesgo abierto, haciendo coincidir la unión. Sostenemos y respetando margen de costura vamos a coser rematando al iniciar, rematando al terminar. Vamos a darle acabado a los dos costados, a este que acabamos de coser teniendo el sesgo en este momento de esta manera y a este otro que ya habíamos cerrado. Para darle acabado a este costado en la sisa, teniendo el sesgo postizo, como ese no lo entalegamos, entonces vamos a dejar la hebra larga
del acabado, es decir, del filete o del zigzag, le hacemos un nudito y acostando o planchando hacia el posterior vamos a pasar una puntadita de tal manera que nos sostenga la costura en esa posición, que no se nos levante. De este modo. Ya podemos peluquearle las hebras y ya nos queda sostenida, nos queda escondidita, cosa de que por el derecho esa costura no se nos va a estar asomando. Así queda por el derecho y así queda por el revés. En este otro costado, que es en donde estamos ensamblando el sesgo interno, ese sí lo vamos a entalegar. Entonces ya cosimos en el costado, ya le dimos borde o acabado al borde. Ahora sí vamos a coser doblando la pestaña hacia adentro. Iniciamos rematando y vamos doblando la pestaña y doblando nuevamente. Terminamos en donde iniciamos rematando. De este modo logramos darle acabado a la sisa con un sesgo interno. Así queda por el revés y así queda por el derecho. De este modo nos queda terminada la blusa, habiéndole dado acabado en las sisas con sesgo. Este hombro nos quedó midiendo 12 centímetros, habiéndole dejado 1 centímetro de costura para ensamblar el sesgo interno, y este otro también nos quedó de 12 centímetros sin haberle dejado margen de costura para ensamblar el sesgo postizo. Entonces, como nos podemos dar cuenta, de esta manera sí se requiere margen de costura, pero de esta manera no se requiere margen de costura.